bendiga. Vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este servicio y vamos, hermanos, a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, en esta hermosa hora estamos delante de tu presencia. Queremos pedirle, Señor, que nos ayudes. Queremos, Dios, que nos des de tu bendición en este servicio. Pedimos por los hermanos, cada uno está en sus casas. Y Dios, que los bendigas a ellos, toque sus corazones como nuestro corazón. Bendícenos, Señor. En Cristo Jesús queremos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y Dios nos estimule para seguir adelante. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a entonar una alabanza. Hay tanto que agradecer. Vamos a entonarlo para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando veo alrededor las cosas que me has dado a mí, yo sé que de ellas indigno soy, mas sus bendiciones fluyen de mi vida, le debo todo a Él. Oh, hay tanto que agradecer, oh, hay tanto que agradecería, alabarle solo a Él, pues como ves, Él me ha bendecido a mí, y cuando pienso en su bondad y desde donde Él me ha traído a mí, oh, hay tanto que agradecer. Y a veces al caminar me detengo, me inclino y digo a Él, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Y un día al cielo iré, le veré cara a cara. Que agradecería, alabarle solo a Él, pues como ves, Él me ha bendecido a mí. Y cuando pienso en su bondad y desde donde Él me ha traído a mí, oh, hay tanto que canto, hermanos, muy especial, ¿verdad? Donde Dios nos da seguridad y agradecer todas sus bendiciones. En esta noche, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 7, ¿verdad? Vamos a leer, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 12. Nos dice, hermanos, la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender nosotros en este tiempo, ¿verdad? Lo vemos como tiempos difíciles, pero déjenme decirles, hermanos, que en las Sagradas Escrituras está escrito momentos duros y momentos difíciles. ¿Y qué es lo mejor que nosotros debemos de hacer, hermanos, en este tiempo? Es el tiempo, hermanos, yo le he puesto en esta noche el tema, es el tiempo, hermanos, que no debemos pensar en nosotros mismos, sino en los demás.
Yo creo, hermanos, que todas estas cosas que están sucediendo, hermanos, con un plan y un propósito que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Si algo necesitamos entender, es que nosotros, hermanos, estamos puestos, Dios nos ha salvado con un propósito de pensar y de beneficiar y de ayudar a los demás, hermanos. Ese es, yo creo que vamos a pasarla mejor cuando estamos pasando estos tiempos, hermanos, entregarnos al bienestar de los demás. El apóstol Pablo estaba confiando, hermanos, en este tiempo difícil, ¿verdad?, para la vida y su ministerio de él. Él estaba pensando en el poder de Dios. Él estaba pensando en la provisión de Dios. Él estaba pensando en la seguridad que Dios le estaba dando a él. Porque en Cristo, hermanos, nunca vamos a perder. Tenemos todo ganado. Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que pensar en ayudar, en ofrendar, en llevar el evangelio a la gente, en seguir adelante, hermanos, y que esto nada más sea un tiempo, hermanos, en que nos lleve más a Dios. Y esta es la primera cosa en la cual yo quiero estimularles, hermanos. El tema es el tiempo en que no debemos, es tiempo, hermanos, en que no debemos pensar en nosotros mismos, sino en los demás. Como primer cosa, hermanos, primeramente necesitamos entender, hermanos, que nada de lo que nosotros poseemos es nuestro, hermanos. Hermanos, Dios nos lo ha dado. Y, hermano, todo desde el momento en que venimos a Cristo, Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Entonces, nada es nuestro. La palabra de Dios en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 4, ahí hay una enseñanza, ¿verdad?, para aprender. La iglesia primitiva, hermanos, dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, nos dice de esta manera, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero note esta frase: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, hermano, hay que entender que todo lo que tenemos, nosotros necesitamos entender que nada es nuestro, hermanos, que debemos de pensar en los demás. Y luego nos dice la palabra de Dios, dice ahí en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, hermanos, es necesario entender que lo que tenemos, hermanos, Dios nos lo ha dado, y que debemos de disponerlo para el beneficio de los demás, hermanos. Entonces, nosotros recordamos al hermano Sonny, ¿verdad?, y la hermana Beverly cuando estaban hospitalizados. Oh, esto a mí me impactó bastante, ¿verdad? Ellos estaban hospitalizados y ellos haciendo llamadas para ser de bendición a los demás en medio del dolor, en medio de la situación difícil, hermanos. Ellos fueron un gran ejemplo, y, hermanos, bendito Dios por ello. Entonces, ahora nosotros en esta situación, hermanos, hay que pensar a quién ayudar, a quién beneficiar. Y, hermanos, es algo necesario en nuestras vidas. La otra cosa, hermanos, que debemos de hacer nosotros debemos de darnos al Señor, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra vida, ofrendar, hermanos, nuestra persona al servicio de Dios.
Dice en 2 de Corintios capítulo 8, dice ahí también otro ejemplo hermoso de alguien más que se está entregando en las situaciones difíciles, en las adversidades, en los tiempos de necesidad. Hermanos, estar nosotros listos en no pensar en nosotros, sino en beneficiar a otros. Tenemos la obra de Dios, hermanos, y debemos, hermanos, pensar, no encerrarnos en nosotros mismos, disponer lo que Dios nos ha dado. Pero una de las cosas primordiales, hermanos, tenemos que darnos a nosotros mismos. Dice 2 de Corintios 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es la actitud, hermanos. La actitud de hoy en día de nosotros es de entregarnos al bienestar de los demás. Y esto, hermanos, yo creo que Dios se va a preocupar por nosotros. Dios nos va a mirar lo que estamos haciendo. Y, hermanos, lo peor es encerrarnos y no hacer nada. Hermanos, no, tenemos que pensar en la obra misionera. Tenemos que pensar, hermanos, en el evangelio. Hermanos, que la gente debe de escuchar el evangelio. Debemos de entregarnos, debemos de darnos a nosotros mismos, hermanos. Y luego, como punto número 3, hermanos, punto número 1, nada es nuestro, hermanos. Punto número 2, debemos de darnos al Señor. Y luego, hermanos, punto número 3, esto es algo muy necesario en la vida de nosotros. Debemos de llevar, hermanos, a Dios cada situación, hermano, de nuestra vida. Hay que llevarlo a Dios. Hermano, ¿qué es platicar con Dios? En el libro de Hechos, hermanos, tenemos un ejemplo también muy palpable en Hechos capítulo 4. Ahí dice el versículo 24: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hay seguridad, hermano. Hay que pedirle a Dios, llevar esta circunstancia, ¿verdad? Y decirle a Dios que nos ayude, que nos abre puerta. Decirle a Dios, hermano, que haga milagros. Decirle a Dios que siga actuando. Platicar con Él personalmente. Y luego, hermanos, también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, él exhorta, ¿verdad?, de esta manera, hermanos, a Timoteo a que haga oraciones, hermano. En 1 de Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan, dice, rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos de llevar cada cosa, cada situación, hermano, difícil a Dios. Y debemos de pedirle a Dios, hermano, Dios tiene todo poder, tiene todo control. Y, hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, el tema principal, hermano, es el tiempo en que no debemos de pensar en nosotros mismos, hermano, sino, hermano, en los demás. Y yo creo, hermanos, que estas tres cosas son esenciales en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes, hermano, hay que pensar en grande, hay que pensar en el crecimiento de la obra de Dios, hay que, hermano, pensar en ayudar a alguien más, hermano, con nuestra ofrenda, con nuestra persona, hermano, tener una actitud de servir
hermano, grande, hermano, porque Dios es glorificado en ello. Que esta situación, hermano, que está pasando, no nos aplaste, sino que al contrario, nos ayude a sacar a flote, hermano, nuestros talentos, nuestros dones, hermano, nuestros potenciales. Y es necesario, hermano. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, pidiendo bendición. Padre, gracias por darnos este privilegio. Pido que bendigas nuestra iglesia, Dios, en Hidalgo. Pedimos, Dios, que bendigas a cada miembro, a cada familia. Pedimos bendición, Señor, para que Hidalgo abra las puertas de su corazón, Señor, y Dios puedan arrepentirse de sus pecados. Pedimos, Dios, que bendigas a Mario de una manera especial. Bendice a Javi. Bendice, Dios, al hermano Luis. Pedimos que bendigas al hermano Paco, Señor, en cada uno de los lugares en que están predicando, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.